Hola, buenas tardes. Soy el doctor Eric Gómez, médico residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De antemano, quiero agradecer a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en especial al doctor Francisco Avelar por permitirme desarrollar este breve, aunque muy interesante tema, que es la evaluación por resonancia magnética del depósito de gadolínio en sistema nervioso central. De igual manera, quiero agradecer a la doctora Anabel Saldaña, médico adscrito al servicio de resonancia magnética de esta unidad, quien fungió como asesora en este tema. A manera de introducción, si recordamos, los medios de contraste basados en gadolínio fueron aprobados por la FDA en 1988 y desde entonces han sido considerados extremadamente seguros. Cada año se administran más de 59 millones de dosis de este tipo de medio de contraste alrededor del mundo, siendo predominantemente el campo de la neuroradiología quienes abarcan el mayor uso del medio de contraste y en segundo lugar el campo de la cardioimagen. En la actualidad, desde su introducción, se tienen cifras de que se han administrado más de 750 millones de dosis en el mundo. Recordando un poco las propiedades del gadolínio, pues vamos a tener un comportamiento paramagnético, acorta el tiempo de relajación T1 en protones de tejido vivo, su excreción va a ser renal, con una vida media de eliminación menor a 2 horas en pacientes con una función renal conservada, y su distribución va a ser extracelular. En su forma elemental es un metal pesado, raro y tóxico para el ser humano, de manera que el ion de gadolínio se tiene que unir a moléculas ligando para formar quelatos y así pues poder administrarlo el ser humano. Dependiendo de los ligandos, pues vamos a tener 4 tipos diferentes de medios de contraste basados en gadolínio. Estos van a ser medios de contraste lineales iónicos, lineales no iónicos, agentes macrocíclicos iónicos y agentes macrocíclicos no iónicos. De todos estos, los agentes macrocíclicos o cíclicos son los que van a ser más estables por su estructura. Se dice que tienen una forma rígida, como una forma de caja, lo cual les confiere una mayor constante de estabilidad y sustancialmente una menor tasa de disociación. Ahora, les mencioné que han sido considerados extremadamente seguros, sin embargo, esto no es igual a que sean inocuos. Si leemos un poco la guía de medios de contraste del Colegio Americano de Radiología, pues tenemos que si se administra a dosis clínicas de 0.1 a 0.2 milimoles por kilogramo de peso, vamos a obtener una tasa baja de reacciones adversas, del 0.07 al 2.4%, la mayoría de tipo fisiológico, como son náusea, vómito, cefalea. Todavía son aún más raras las reacciones de tipo alérgico, que suceden del 0.004 al 0.7% de los casos. Y más raras aún son las reacciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Usualmente estas suceden en las primeras 24 horas. Sin embargo, pues tenemos casos específicos que causan preocupación, que han causado preocupación a lo largo de los años. El primero surgió en 2006, donde pues hubo una asociación entre la administración de estos medios de contraste basados en gadolínio y la fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes que tenían un compromiso renal severo. Sin embargo, desde el 2008 solamente se han reportado 7 casos. Esto fue debido a los cambios en las políticas de administración de estos medios de contraste, haciendo un cambio de preferencia hacia agentes macrocíclicos, que como mencionábamos son más estables, y evitar el uso de agentes lineales en pacientes con tasas de filtrado glomerular menores a 30 mililitros por minuto. Posteriormente, en el 2014, emergió otro potencial riesgo ante la seguridad del uso de estos medios de contraste, que fue la aparición de hiperintensidades en el sistema nervioso central. Entonces, actualmente ya estamos en el 2024, han pasado unos 10 años y vamos a ver dónde nos encontramos actualmente respecto a este campo. Entonces, en el 2014, Kanda y sus colaboradores reportaron la primera relación de esta hiperintensidad, que solamente se veía en secuencias T1 simples, sin medio de contraste, realmente no se observa ningún otro tipo de secuencia, en pacientes que habían sido expuestos a múltiples dosis de agentes predominantemente lineales. Los sitios de aparición de esta hiperintensidad reportados fueron globo pálido y núcleo dentado. Sin embargo, ya han surgido otros artículos que mencionan también otros sitios de aparición de estas hiperintensidades como lo son tálamo, puente o incluso también se menciona la corteza. Vamos a revisar algunos ejemplos. Aquí tenemos un paciente que estaba en seguimiento por una lesión en la región celar. Se le administraron más de 6 dosis de gadodiamida
Tenemos secuencias de resonancia magnética ponderadas en T1, planos coronales. La primera fue previo a la administración de estas dosis de gadodiamida y en la segunda el último control que se tomó de este paciente, donde podemos identificar pues, este incremento sutil en la intensidad de señal a nivel de núcleos de la base, predominantemente a nivel de globo pálido. Aquí contamos con otro ejemplo, son secuencias de resonancia magnética ponderadas también en un T1 simple, sin medio de contraste, planos axiales, donde era un seguimiento de un paciente con un glioblastoma supratentorial. También se le administraron múltiples dosis, aunque aquí no se especifican cuántas, y se notó el incremento en la intensidad de señal a nivel del núcleo dentado. Igual tenemos otros ejemplos de planos axiales de resonancia magnética T1 simple, donde era un paciente que fue expuesto a más de 14 dosis de gadodiamida. Se notó el incremento de la intensidad de señal a nivel de globo, predominantemente a nivel de globo pálido, núcleo dentado, y en este caso también se detectó hiperintensidades a nivel de tálamo. Ahora, ¿cómo sabemos que estas hiperintensidades son realmente depósitos de gadolinio? Pues ya se han hecho estudios post-mortem en seguimiento de este tipo de pacientes donde se detectaron hiperintensidades, se han hecho estudios citopatológicos macroscópicos y también se han hecho estudios in vivo en animales, principalmente en ratas, donde se ha visto la dequelación del gadolinio. Ahora, ¿qué forma del gadolinio es la responsable de esta hiperintensidad? Pues en base a los estudios que se han hecho en ratas, se ha encontrado en los depósitos quelatos intactos, gadolinio unido a macromoléculas y sales insolubles. Los quelatos intactos aparecen más en los depósitos tanto de macrocíclicos como de agentes lineales. Y el gadolinio unido a macromoléculas y a sales insolubles aparecen más en los depósitos de agentes lineales. Debido a que el gadolinio precipitado no induce ningún tipo de señal cuando se excita, es muy probable que estos cambios en la intensidad de señal se deban al gadolinio unido a macromoléculas. ¿Cuál es el mecanismo con el cual se deposita? Pues actualmente no es conocido en su totalidad. Los medios de contraste basados en gadolinio realmente no deben de cruzar una barrera hematoencefálica intacta. Por lo tanto, esta es una de las teorías con la cual se trata de explicar su depósito. También se habla de un posible paso hacia el sistema linfático. Se habla de que puede alcanzar el líquido cefalorraquídeo mediante plexos coroideos y cuerpos ciliares y también alcanzar el intersticio mediante las vainas perineurales y espacios perivasculares. ¿En qué agente se va a presentar más este fenómeno? Esto sí ya se tiene muy bien descrito, se van a presentar predominantemente en los agentes de tipo lineal. Ya está descrito que específicamente hablando del sistema nervioso central va a existir mayor deposición en los agentes lineales de hasta 15 veces más en comparación a los cíclicos. Sin embargo, hablando de los cíclicos, todavía existe un poco de controversia en los distintos estudios sobre si aparecen estos depósitos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de estudios que se han hecho en humanos y en animales. Lo primero que vemos en esta tabla es que la mayoría de los estudios se enfocan más hacia los agentes lineales, que son los que ya sabemos que se asocian más a esta deposición. Sin embargo, pues hay algunos estudios, por ejemplo este de Murata en el 2016, donde también se evaluó el gadobutrol, que es un agente cíclico, y respecto a ese estudio, pues se menciona que sí encontraron estas hiperintensidades muy probablemente relacionadas al depósito del gadolinio. Además del sistema nervioso central, tenemos otros sitios de deposición del medio de contraste, uno de estos siendo el hueso. La residencia del gadolinio a nivel del hueso en agentes macrocíclicos es alrededor de unos 30 días, mientras que en agentes lineales se puede prolongar hasta 8 años, donde puede tener ya efectos en osteoblastos y osteoclastos. También podemos observar depósitos en la piel, como los vimos en los casos de fibrosis sistémica nefrogénica, y también se refieren casos de depósitos en la piel, inclusive en pacientes que tienen una función renal conservada, ya comprobado por biopsia. También mediante estudios en animales, pues se ha demostrado deposición tanto en riñón como hígado y vaso. A pesar de todos los estudios que se han hecho hasta la actualidad, todavía tenemos bastantes interrogantes respecto a la deposición de los medios de contraste basados en gadolinio. Una de ellas es si existe alguna relación significativa con factores de riesgo, ya sea la función renal en función de la tasa de filtrado glomerular, la edad o el sexo. La mayoría de los estudios apuntan a que la deposición pues, es independiente de estos factores, pero en la actualidad no está descrito algún factor de riesgo en específico que nos oriente más hacia la deposición.
Tampoco sabemos si existe alguna relación significativa con el número específico de dosis y tipo de contraste administrado. Sabemos que pues a mayor dosis de medio de contraste vamos a obtener una mayor deposición. Sin embargo, pues no tenemos establecido a partir de cuál dosis ya estaríamos encontrando estas deposiciones y los posibles cambios en la intensidad de señal en la secuencia de resonancia magnética. También tenemos que evaluar la postura de las agencias de vigilancia de medicamentos alrededor del mundo y evaluar si existe alguna traducción clínica respecto al depósito de gadolinium. En nuestra unidad realizamos un pequeño protocolo de investigación a cargo de la doctora Saldaña en el área de resonancia magnética, donde tratamos de evaluar el posible depósito de gadobutrol a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué gadobutrol? Pues es el medio de contraste que utilizamos en nuestra unidad. A pesar de que sea un agente cíclico y pues a mi parecer es de los mejores agentes que se tienen en el mercado actualmente, debido a que es altamente soluble en agua, tiene una alta estabilidad cinética, termodinámica, tiene mayor concentración de iones de gadolinio, lo cual implica un menor volumen de administración, se distribuye rápidamente en el espacio extracelular con poca unión a proteínas plasmáticas. Evaluamos pacientes que habían sido expuestos a múltiples dosis. Como punto de corte tomamos pacientes con más de 5 dosis y en un periodo de seguimiento retrospectivo de 5 años. Y también pacientes con diversos diagnósticos, ¿no? Esta es una característica muy particular de nuestra unidad. Tenemos un departamento de neurocirugía y neurología muy prolífico en lo que se refiere a pacientes. Entonces tenemos una gran cantidad de pacientes con diversos diagnósticos a los cuales se les hace seguimiento por resonancia magnética y se les hace seguimientos desde anuales, semestrales, trimestrales o inclusive en periodos más cortos. Y a la mayoría de estos pacientes se les administra medio de contraste. Entonces, lo que encontramos en nuestro estudio es que sí vimos estos incrementos en la intensidad de señal, predominantemente a nivel del núcleo dentado, como vemos en los ejemplos en la parte superior de la pantalla. Obtuvimos un grupo muy heterogéneo de pacientes, ahorita vamos a abundar un poquito más en esto. La fortaleza de nuestro estudio radica pues en la uniformidad de la administración del contraste. A todos los pacientes se les administró el mismo medio de contraste, que fue el gadobutrol, y fueron administrado a una dosis estándar, ¿no? Prácticamente tuvieron la misma dosis la mayoría de los pacientes. Como todos estudios, tenemos un poco de sesgo, que fue la evaluación cualitativa, ¿no? Realmente nosotros solamente estamos observando estos incrementos en la intensidad de señal en secuencia T1 simple. Sin embargo, pues no tenemos la manera objetiva de demostrar que si se trate de depósitos de gadolinio en estos sitios, ¿no? No podemos hacer estudios post-mortem de estos pacientes, no podemos hacer estudios in vivo. Actualmente existen otras técnicas alternativas para la evaluación eh, de este tipo de depósito, como la relajometría y otro tipo de técnicas, también como el mapeo de susceptibilidad cuantitativa. Sin embargo, pues no están accesibles para todo el mundo y tampoco lo contamos con ese tipo de secuencias y técnicas en nuestra unidad. También hay que considerar otro factor importante, que nuestros pacientes muy probablemente acuden a múltiples proveedores de imagen y que antes de llegar aquí con nosotros, pues muy probablemente ya se hicieron resonancias magnéticas en otras instituciones, en medios privados, donde ya se administró también probablemente medio de contraste, no sabemos de qué tipo ni a qué dosis, ¿no? Y son cosas que los pacientes realmente no nos refieren a nosotros. Ahora, hablando de nuestro grupo de pacientes, pues obtuvimos del total de nuestra muestra estas hiperintensidades en el 7.4% de los pacientes a nivel de núcleo dentado y de globo pálido. Del grupo de deposición, 50% fueron hombres, 50% fueron mujeres, entonces realmente aquí no podemos hacer ninguna conjetura. Las edades también fueron muy variables, desde 33 años hasta 56 años, y con diagnósticos también muy diversos, desde adenoma hipoficiario, astrocitomas supratentoriales y meningitis crónica. También realizamos una evaluación por dosis y por tiempo. En el grupo con deposición tuvimos dosis mínimas de 6 dosis y máximas de 11 dosis. En el grupo sin deposición, mínima de 5 dosis y máxima de 13 dosis. También hicimos análisis de los intervalos de tiempo a partir de los cuales fueron administrados, observando que el tiempo promedio entre la primera y última dosis fue de 4 meses en el grupo sin depósitos y de 4.5 meses en el grupo con depósitos. El intervalo mínimo entre dosis fue de 3 meses en el grupo sin depósitos y de 2.3 meses en el grupo con depósitos. Sin embargo, aquí pues no obtuvimos alguna diferencia estadísticamente significativa.
También intentamos hacer una evaluación si existía alguna relación con la función renal de nuestros pacientes. Evidentemente, lo ideal sería calcular la tasa de filtrado glomerular, sin embargo, pues, por facilidad, utilizamos la creatinina como un indicador directo e indirecto de la función renal de nuestros pacientes. Sin embargo, como podemos observar aquí, la creatinina promedio en el grupo con depósitos fue de 1 miligramo por decilitro y en el grupo sin depósitos de 0.7, ¿no? Entonces, están en parámetros normales. Realmente podemos decir que la mayoría de nuestros pacientes, tanto en el grupo con probable depósito y sin probable depósito, pues tenían una función renal conservada. Entonces, tenemos una baja incidencia, un grupo muy heterogéneo de pacientes y no encontramos estadísticas diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entre los distintos grupos, lo cual nos habla de que probablemente existen factores todavía más individuales, incluso pensar a lo mejor algún nivel histológico, molecular, que estén condicionando que sí se presentan en algunos pacientes estas hiperintensidades y en otros no. Ahora, hablando de los efectos clínicos, actualmente no está claro si se relaciona con efectos nocivos. Se han hecho pruebas de evaluación del neurocomportamiento en animales, se habla acerca de una posible hipersensibilidad álgica en los estudios que se han hecho en ratas, sin embargo no tenemos todavía resultados concluyentes respecto a este tipo. Pues no se relaciona con relapso de esclerosis múltiple ni con síntomas de Parkinson. Entonces, lo único que es evidente aquí es que son más necesarias las pruebas clínicas tanto en humanos como en animales. Aquí resulta un poco difícil distinguir si los síntomas que llegaran a presentar los pacientes verdaderamente corresponden a estos posibles depósitos de gadolinio a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que estamos evaluando ya tienen una patología de base, ya sea tumoral, infecciosa, neurodegenerativa. Entonces resulta bastante difícil distinguir si los síntomas que pudiera estar presentando el paciente son debidos a su patología de base o a este posible depósito de gadolinio. Hablando un poco de la postura de agencias de farmacovigilancia, pues tenemos distintos ejemplos, ¿no? Tenemos que el Comité de Agencias Europeas de Medicina, Farmacovigilancia y Asesoramiento en el 2017 proponen de una manera muy puntual descontinuar los medios de contraste lineales y de hecho desde entonces se prefiere o se usa prácticamente nada más medios de contraste cíclicos. Los medios de contraste lineales que propusieron descontinuar fueron gadodiamida, gadopentato, gadovenato, entre algunos otros. En cambio, la FDA en el 2015 únicamente lanzó una advertencia acerca de la posible deposición. Al no otorgar datos conclusivos de que el depósito sea nocivo, no restringen su uso. Si leemos un poco la guía de medios de contraste del Colegio Americano de Radiología, ahí únicamente nos habla de que hay que individualizar cada caso y pues evaluar el riesgo de beneficio de administrar o no medio de contraste y ver si el paciente realmente lo necesita. Hay también contrapartes, por ejemplo, agencias japonesas y coreanas que piden a las agencias que producen este tipo de medicamentos que en el empaquetamiento se especifique que los medios de contraste lineales están más asociados a un riesgo de deposición a nivel del sistema nervioso central. Ahora, existen otros factores a considerar en este tipo de evaluaciones, ¿no? Como son los factores técnicos. Existen ciertos factores que pudieran a lo mejor alterar nuestras secuencias y simular estas hiperintensidades, como son la fuerza del campo, la sensibilidad y afinación del coil, parámetros y tipos de secuencia, ¿no? Entonces, evidentemente, no en todas las unidades realizamos las secuencias de resonancia magnética de la misma manera. Hay también que evaluar que no se trate de otra patología que pudiera estar causando esta alteración en la intensidad de señal, como los pacientes con enfermedad de Wilson, encefalopatía hepática, terapias postradiación. Actualmente tenemos alguna alternativa ante la administración del medio de contraste. Pues realmente no tenemos ninguna otra alternativa ante la caracterización que nos da la administración de los medios de contraste para la evaluación de ciertas patologías, ¿no? Resulta todavía muy esencial. Sí tenemos otras técnicas de resonancia magnética, ¿no? Como el tiempo de vuelo, la difusión, la espectroscopía, sin embargo, de ninguna manera reemplazan al medio de contraste, son más complementarias, ¿no? A nuestro estudio. Tenemos otro tipo de medios de contraste, como son los superparamagnéticos, ¿no? Tenemos nanopartículas de óxido de hierro,
que nos ayudan más específico en la distinción de ganglios con actividad metastásica. Se está evaluando el fueromoxitol, es un agente aprobado por la FDA para tratar la anemia. Sin embargo, se ha estado revisando su potencial uso en la resonancia magnética, específicamente en el campo vascular, donde el ferumoxitol permanece hasta 15 horas en el torrente posterior a su administración. Ahora, respecto a las conclusiones de este tema, a pesar de que han pasado 10 años desde que por primera vez se reportó esta aparición, estos cambios en la intensidad de señal, todavía existe una brecha muy amplia en el conocimiento de este fenómeno, hablando de mecanismo de deposición, factores de riesgo, porque unos pacientes sí, otros no, y de los efectos clínicos. Entonces todavía resulta muy importante la necesidad de más pruebas, tanto en animales como en humanos. Sin embargo, hay que hacer una distinción especial en las pruebas en animales. Se habla de que la mayoría de las pruebas que se hacen en animales se hacen en animales que son relativamente sanos, ¿no? Y los pacientes que nosotros estamos evaluando son pacientes que tienen patologías ya de base, tienen tumores, tienen infecciones, trastornos neurodegenerativos, ¿no? Eh, Cuestiones que hay que tomar en cuenta ante la evaluación de este tipo de situaciones. Comparto un poco de mis referencias y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.